día, buena tarde a toda la audiencia de Conexión Holística. Estamos en una nueva entrevista, en esta oportunidad con una señora que está no tan lejos de Corrientes Capital y que está en Concordia, tengo entendido. Se llama Así Alejandra Stern. así Quien es. se, quien se va a presentar, como es estilo de esta revista que se presenta en los entrevistados. Gracias y bienvenida, Ale, por este tiempo. Muchas gracias, María del Carmen, y muchas gracias. No, me presento como una humana, claramente. Vamos a empezar ¿Vale? ahí. Mi nombre es Alejandra. Mi nombre completo es Delia Alejandra Stern. Y siempre dije que de vieja me iba a llamar Delia. Y estoy llegando a la vejez, pero sigo llamándome Alejandra. Ya en algún momento lo voy a ingresar, todavía no. Es un nombre que viene de una mujer, está dentro de mí, dentro de mi logo de mi otro viaje. Ese logo de ella es un logo de Ex Libris, que yo lo fui modificando, así que ella igual habita en mí de otra manera. Bueno, Bien. em, ¿Cuál ¿cómo? es tu recorrido? ¿Cuál es tu recorrido? Ahí Empecemos voy, por ahí, allí. ahí voy, ahí voy. Bien, 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 bien. Ahí voy. Bueno, yo soy oriunda de Buenos Aires, no soy de acá, ¿no? La familia de mi madre es de Concordia Entre Ríos y por estas cuestiones de la vida que después explicaré mejor, estoy viviendo aquí. Mi primera formación que yo tuve como cuando empiezo a hacer mi recorrido, tengo 60 años en este momento, lo primero que hice fue ser maestra jardinera. Ujú, En este proceso de ser maestra jardinera, la conexión que tuve ahí fue una conexión con la niñez, con la niña, con la niñez y con mi niña, ¿no? Y poder ver eh, las carencias, las alegrías, mis carencias y mis alegrías de ese momento, de una mujer de 20 años que empieza, que le cuesta ir al mundo del adulto, ¿no? Y estar dando vueltas ahí. Y bueno, la maestra jardinera fue como un buen puente para poder tomar una fuerza ahí muy importante. ujú, Así que esto es como lo traigo, porque fueron 7 años, pero 7 años que fueron de, como si hubiera construido una escalera para salir, ¿no? Esto es como muy importante verlo. Y después de ahí viajé, me fui de viaje, dije tenía ganas de irme, así que anduve dando vueltas por el mundo y después volví y estudié psicología ujú, en la UBA de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Cuando entro a estudiar psicología en la UBA, sentí como que había entrado como pez en el mar, le digo yo, ¿no? Como si me hubieran, dije, wow, ¿cómo estaba? Yo siempre sentía que yo decía cosas que no me entendía. Ahí sentí como que era escuchada, que era comprendida, que yo podía escuchar y comprender lo que decían nosotros. Hubo un movimiento muy importante de, como de pertenencia a ese espacio. Fue un viaje de la UBA, realmente fue muy importante, fue más allá del conocimiento adquirido, también fue un movimiento de autoconocimiento propio, de el valor de mi autonomía. En la UBA, si no sos autónomo, no va a ningún lado. Y yo dije, wow, qué autónoma que soy. ¿No? Fue como, digamos, el poder de cuando el deseo está puesto, cómo fluye todo, como si yo ya hubiera estudiado eso, como para mí era como, me decían, uy, Freud, qué difícil, para mí era facilísimo. Era como que algo, dices, bueno, vamos, me gustó el trabajo, la residencia, yo presenté la residencia, pero no la ejercí porque tenía que salir a trabajar y en esa época no nos pagaban, pagaban muy tarde y yo necesitaba el trabajo, así que tuve que dejar la residencia para hacer concurrencia, que no te pagaban en Almenas Horas, pero te permitía trabajar en otro lado a todo un proceso de esos vaivenes argentinos que tenemos y que nos vamos adaptando, con lo que en vez de quedarme, yo avancé, digamos, esto lo traigo. Ya en el proceso de trabajo como psicóloga, lo primero que hago es trabajar con la niñez. Entonces me formo como psicóloga de niños y psicóloga de familia en la mirada de la UBA y con otros cursos de otras instituciones, pero la UBA me dio un buen posgrado, ¿no? Eh, entonces, trabajé mucho con niñez y también casi te diría paralelo, no fue tan paralelo, pero casi paralelo, a la distancia lo puedo ver paralelo, en el momento no, pero a distancia lo puedo ver paralelo, em, aparece la posibilidad aparece algo que se llamaba cultura de paz y procesos de paz. Y yo wow, no sabía que era eso, te estoy hablando año 96, 97, ¿no? ujú,
¿qué es esto? ¿No? Empiezo a escuchar esto y me moviliza mucho. Y bueno, trabajar con eso es trabajar desde la psicología con traumas. Vos trabajás con traumas, desde la violencia, desde todo tipo de violencia, y trabajás con duelo. Entonces, esto era el proceso. Y siendo un doble escorpio, Sol y Luna en Oh, escorpio, claramente, dije, esto para esto mí me gusta, me gusta, entonces me fui para ahí. claro. Y ahí empiezo, me formo en la UBA en primer lugar, después soy parte de la formación, después con el tiempo yo quedo en una formación, era una actualización profesional, por ese momento no había maestrías, en una actualización profesional. Eh, qué grande que estoy, por Dios. Entonces, digo, wow, tenía 450 horas, era un montón, ¿viste? Y no era una maestría, bueno, un montón. Entonces me formo ahí en la UBA, a través de ese proceso hago dos formaciones internacionales. Una en Estados Unidos, en la Universidad de Washington, quizá tomo algo muy importante, pero una que me marcó la vida y me sigue marcando, es una que hice fue una beca internacional a través de la UNESCO que buscaban, fue en el año 2001, un año de quiebre mundial en muchas cosas, Ujú, y yo haciendo, un- en ese año donde todo, yo estaba haciendo una especialización, se llama un diplomado de procesos de paz y diplomacia ciudadana en procesos de paz. Pero y éramos 31 personas que terminamos siendo 27 de todas partes del mundo que trabajaban con algo de esto. ujú. Entonces, estas personas, estoy hablando de Uganda, de Ruanda, de Palestina, de Israel, de Serbia, de Croacia, de Colombia, de Australia, digamos, éramos de todas partes del mundo, Sri Lanka, que trabajábamos en diferentes áreas. Yo trabajaba con la niñez en Buenos Aires y ellos trabajaban con, digamos, Uganda, me acuerdo, Cointa sacaba a la gente, a los niños de las líneas de fuego, digamos, era como, a mí fue un quiebre. Y fue como como poner un pie en lo que es real, ¿no? Ya no tanto la fantasía, trabajar con la fantasía psicológica, sino con, wow, esto Con es, este aquí y ahora, claro. esto es mucho más, ¿no? Herzegovina, bueno, Albania. No, no, no. Wow. Eran 21 días de 8 horas todos los días, solo un sábado libre, un domingo libre, 2 domingos libres donde solo podíamos hacer cosas juntos, no podíamos hacer separados, compartimos experiencias, y 11 profesores. Uno de esos profesores internacionales que había trabajado en Sudáfrica era un cura que dejó de ser cura, pero trabajó en la reconstrucción y la reconciliación después del apartheid, y Sudáfrica. trae un video de una mujer con la que él trabajaba donde trajo la noción del Ubuntu. Ubuntu es V larga UNTUS, ¿no? Y el Ubuntu era, desde esa mirada, era la conexión humana desde ese lugar. Entonces, esta mujer tenía que encontrar siempre en los perpetradores de su familia, iba a la cárcel todos los días, hasta que él le preguntó por qué va a la cárcel, porque yo tengo que encontrar en esa persona ese sesgo de humanidad. Si no, la humanidad completa corre riesgo. Bueno, ese concepto, que es el concepto del Ubuntu, a mí me marcó un antes y un después en mi vida. Es como todo cambió, Sin todo duda. cambió. Todo en mi vida fue como algo, te lo digo y me sigue corriendo Sí, porque sí, sí. recuerda esa sensación. Y eso fue, siempre digo que los procesos de paz, no tanto por lo que yo hice, sino lo que yo incorporé, fue como algo, cambió el consultorio,
cambió, todo cambió, todo cambió. Dije, el psicoanálisis, que yo me formé en el psicoanálisis en la UBA, Buenos Aires, Argentina, el psicoanálisis llegó un momento que no es no al psicoanálisis, pero no alcanza, ¿no? No, no es suficiente, no, eh, yo ya transito muy poco por esas líneas, pero ya había algo más profundo, el dolor verdadero, el dolor real, digamos, la noción gregaria real, ¿no? Era como algo muy, a mí me fue un antes y un después. A partir de ahí todo cambió en mi vida. Claro, Entonces vuelvo y el consultorio empieza a cambiar. Año 2004, me sigo formando, todo esto yo lo transmito en el posgrado, en la actualización. Yo tenía una cátedra que se llamaba Cultura de Paz, otra que se llamaba las violencias y la paz, y yo transmitía este proceso, ¿no? Entonces fue muy fuerte para mí. Eso estoy hablando año 2003, 2004, 2005, ¿no? Y de ahí tengo la posibilidad a través de una amiga de ir a trabajar a Nueva York como psicóloga a los centros, eran instituciones psiquiátricas, psicológicas y psiquiátricas abiertas, de puertas abiertas. Y yo dije, bueno, quería quería la experiencia, experiencia, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Un año y medio hasta que tramitamos la visa, todo fue muy legal. Y fui allá a Nueva York, trabajé en dos centros, uno en Queens y otro en Manhattan. Trabajé en escuelas también. Y lo que traigo de ahí como experiencia, primero la experiencia del inmigrante, que mi experiencia de inmigrante, ¿no? Como es otra cosa, ¿no? Como generamos cultura, familia, y traigo, ahí sí conozco la fuerza de las mujeres. La noción de inmigración en Estados Unidos es muy diferente a la nuestra. Me encontré con mujeres y familias que empezaban a tramitar la visa teniendo dos hijos. Le daban la visa cuando acababa de parir otro, entonces ese no podía entrar. Y entonces le tenían que decir qué hijo dejaban, como la decisión de Sophie, ¿no? Vieja película de Claro, Sophie. Bueno, eso era pan nuestro de cada día y con eso llegaban al consultorio. Para mí fue otra mirada también muy fuerte sobre las decisiones de la vida que uno tiene que tomar, sin juzgar claramente, porque esa madre, ese padre, esa familia, esos hermanos estaban totalmente destruidos y tratando de irse de su lugar ¿no? Irse, para tener plata, para sostenerlos allá, los que quedaban. Era una cosa, ¿no? Como tremenda. tremenda y invisibilizada. Sí, Yo ahí me sentí como una inmigrante trabajando con inmigrantes, digamos. Tuve y algo también de esta estructura psicológica empezó a suavizarse, ¿no? Los psicólogos tenemos una estructura de trabajo que es bienvenida para lo que tenemos que hacer, pero ahí algo empezó a suavizarse porque el dolor era muy grande, yo sentía que le pasaban cosas que me pasaban a mí, aunque yo tenía todo muy ordenadito, me pasaban cosas igual. qué bien. Entonces había algo ahí muy fuerte. Entonces de ahí empiezo a trabajar con grupos de mujeres, no siendo caminante del camino de la espiritualidad femenina aún, pero como la fuerza de la mujer, ¿no? Como esta fuerza, entonces hice grupos de mujeres que fueron muy poderosos. em, Y bueno, esto lo traigo, ¿no? Como la fuerza de la unión, de lo gregario, desde el dolor para transitar, desde la comida, hacíamos comidas tradicionales, yo llevaba el mate, otros llevaba, bueno, con La los arepa, qué sé yo, sí, 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 y sí, con sí. la Los cantidad de tacos, cosas claro, que puedan hacer. Yo nunca supe tanta, ¿viste? Nosotros comemos arroz con leche, ellos comen poroto con leche, ¿viste? Y claro. era la cantidad de cosas y se traspasaban las recetas y en esas recetas se pasaban las alegrías y el dolor y la fuerza y la unión y la comprensión, eh, recetas de unión, ¿no? Me sale decir ahora. Ujú. Y traigo eso como algo muy importante, decido volver. Mi abuela materna, una muy allegada
a mí en mi infancia, estaba partiendo en los últimos meses y tomé la decisión de acompañar ese proceso de muerte. Así que me volví. Y cuando me vuelvo, sigo trabajando ya era como trabajar en consultorio siempre, gracias, gracias, muy completo, gracias, ¿no? Hay una bendición. Y, y decido salir de Buenos Aires. Digo, en Buenos Aires ya está para mí, ya cumplió un ciclo. En ese momento no lo tenía tan claro, ahora lo tengo claro, pero sentía que me tenía que ir de Buenos Aires. Me llamaba Córdoba, intenté Córdoba, no logré instaurar, siempre había algo. Bueno, aparece esto y lo otro, aparece Concordia, entonces me instalo en Concordia, en la casa donde veníamos en la adolescencia, era la casa de mi madre, ahora es donde vivo y es mi casa. Y me instauro acá y acá empiezan a aparecer, es como si esto hubiera sido planeado, te digo, porque empieza a aparecer algo de todo lo que es holístico verdadero. Yo hasta ahí era psicología, trauma y tocar el dolor, ¿no? Ujú. Psicología, trauma y tocar cursos en psicología, todo era psicología, eran cursos, no eran cursos de transformación, eran cursos de saber. Llego acá y entre el Reiki, la reconexión conectiva, la reconexión, el yoga, que es otro yoga, es un yoga diferente, es un yoga más sutil, te diría, y más profundo. La naturaleza, que yo soy un amante de la naturaleza, bueno, me empieza a poner en un viaje espiritual muy grande interno, donde la psicología estrictamente, eh, sin negarla, porque no la niego, empiezo a entender que a mí no me termina de alcanzar. No es que no sea buena la psicología, no estoy diciendo eso, No, pero no, sí, sí. yo dije, yo necesito otro camino. Bueno, y ahí empiezo. Mira cómo me estoy presentando, estoy diciendo un montón de cosas, pero me es No, muy no, difícil. pero me parece maravilloso como para comprender, porque me parece que ese recorrido hace quién sos hoy, así que me parece genial. Claramente, porque es acá en Concordia donde la psicóloga y la persona empiezan a unirse, ¿no? Como entrelazarse, y lo que vos ves hoy acá hablando nosotras es lo mismo que ves como si vinieras al consultorio, si tomáramos un mate en el parque, digamos, es como, claramente voy a hablar de otros temas, pero Claro, sí, sí, sí. es algo que empieza a, como a mimetizar, a unirse, a integrarse, esa es Sí, la. a permear toda tu vida. Exactamente, ya no era una cosa ni la otra, era Ujú. algo que se empieza a unirse. Entonces acá entro en todo ese proceso donde me da un gran movimiento, hago una formación en autismo, empiezan a llegar al consultorio muchos chicos autistas, yo todavía trabajaba con este proceso, estamos hablando de 2010, ¿no? Para que tengan una idea, 2010, 2011, muchos chicos con autismo, entonces hago una formación que se llamaba transformación. Dije, bueno, ¿qué es esto? A ver, ahí fue la primera, el autismo. Em, y, y ahí me conecté con el mindfulness, me conecté con la meditación desde otro lugar, pero siempre muy profesional. Había algo, me conecté nuevamente con el juego, yo tengo una vertiente de juego importante y bueno, entré en ese proceso hasta que con mi hermanastra que vive en hermanastra, le digo, porque es verdad, digamos, no es hermana directa, pero de corazón todo, amo siempre, me conecto con ella me dice, Alejandra, tenés que estudiar constelaciones, tenés que hacer constelaciones. Y yo decía, no, no, ¿cómo voy a hacer eso? Mirá lo que hacen, parece que por ahí que caminan solos, que están loca, Gaby. ¿No? A mí me hizo muy bien, algo recordar. Y yo, no, Gaby, yo no. Bueno, voy a una constelación, no me gustó, la persona que lo daba no me gustaba. Dije, bueno, no, no va, voy a otra y que quedé perpleja. Y dije, opa, Caramba, acá hay algo. hay algo. Y ahí me pongo a estudiar constelaciones. Estudio constelaciones, certifico, me recibo. Y las constelaciones es un proceso donde toca el trauma, que es lo que yo trabajaba,
no con esta palabra, ¿no? Porque no era, Claro, en ese momento no había especialidad en trauma, pero toca ese lugar de una manera, arma el sistema familiar, digamos, a ver, esto no es solo mío, a ver, cada uno se lleva su partecita, como el sí, Ubuntu. sí, 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 Y yo miraba eso y miraba el Ubuntu que ya me venía trayendo. Entonces dije, esto va. Y estudié y la verdad que fue un cambio sustancial en la profesión y en la mirada y en mi vida, pero en la profesión lo atravesó, lo cambió totalmente. Después de eso, ahí empiezo a conectar con otras miradas de trauma más espirituales, entonces entro a estudiar Thomas Howell, que me gusta mucho. Después encuentro en la pandemia la espiritualidad femenina de Paraná, el camino de la mujer, que yo lo hacía medio como mujer, ¿viste? Medio a ojo, medio a claro, codo, intuitivamente, claro. Ujú. y ahí empiezo y me encantó, así que hice esa formación y que sigo estando. Es un lugar de mucha amorosidad, de mucha, ¿no? De unión, es un lugar de unión. Es una hermosa comunión, es una tribu, es muy lindo. Y, y a partir de ahí conozco en pandemia también el trabajo del doctor Gabor Maté, lo conozco a través de la película, porque no es que yo lo venía siguiendo, ni nada. Sí. Y veo la película y dije, este pibe tiene algo que me interesa, este pibe tiene algo que me interesa. Entonces lo empiezo a seguir y bueno, dije, me voy a anotar, había una formación. Yo hablo inglés como castellano, soy totalmente fluida en ambos. Entonces me anoto a la formación en inglés, que empezaba en octubre del 2021. Y ahí nomás largan la formación en castellano. Entonces dije, ¿me puedo cambiar? Sí, entonces empecé en marzo del 2022. Hice la formación de Gabor y la verdad que fue, al principio era todo lo que yo ya sé, porque bueno, me voy formando en experiencia somática, voy haciendo, pero él tiene el ingenio de mostrar un camino para que todas esas herramientas que que existen y vamos usando sean llevadas en un mismo canal de acuerdo a cada una de las personas que estén. Digamos, vos tenés que conocer todo eso para que vos sepas cómo utilizarlo en un canal que es por acá, ¿no? Y vas Ujú. entrando de una manera muy compasiva, con preguntas que puede contestar o no, de una manera muy suave, donde la persona se siente muy segura, muy a salvo, y entrar en ese lugar y se produce una magia que es increíble. Yo, la verdad que saco el sombrero al señor Gabor Maté. Entonces, entro en ese proceso, bueno, hago la formación para certificar, es un año muy intenso de estudio, pero después, eh, si querés seguir, tenés por lo menos 2 años más. Yo estoy bueno, al borde de certificar en cualquier momento, porque ya hice la mentoría, hice no sé qué, ahora estoy como ya estoy como en el equipo y tengo que hacer la certificación en, no sé si el mes que viene, no sé, es presentar videos, y eso es como me dio una mirada es un trabajo de transformación donde la mirada compasiva es hacia uno primero, ¿no? Es hacia uno, hacia el más cercano, hacia el otro más cercano, ¿no? Como abriendo, ¿no? Y hacia quienes trabajamos, tomando como lo más importante que es la conexión más profunda nuestra, ¿no? Como el trauma es ese lugar donde nos desconectamos. Entonces, y todos nos hemos desconectado en algún momento, Sí, ¿no? sí, Nadie está sí, fuera de la desconexión absolutamente. y encontrar ese lugar de conexión para mirarlo y saber que es así, que hoy puedo hacer algo diferente como adulta porque lo puedo ver y puedo ver cómo esto se muestra en lo cotidiano, es de una sanación enorme, pero enorme, es como algo muy grande que yo realmente no esperaba que hubiera sido tanto. Muy agradecida y em, estás realmente al servicio del otro.
Y debo decir que cuando estás trabajando en el equipo, como me está pasando a mí ahora, lo que ves, lo que vos ves, como lo que vos recibís como estudiante, es lo que hay detrás de cámara. Y esto es muy, yo lo digo porque no pasa en todos los casos. Claro. Esto es muy Ujú. importante. Lo que se transmite es Se lo que vive. se vive. Entonces, hay una coherencia, una integración, hay una mirada de encontrar ese lugar humano de desconexión. Así que seguimos en ese lugar del Ubuntu, llamémoslo indagación compasiva, pero seguimos dando vuelta en ese quiebre tan grande que yo tuve, y que lo sigo como indagando, ¿no? En mí. Ujú, Sí. ujú. Hacías referencia al trauma y esa desconexión. Ujú. Con todo tu recorrido y con todo lo que me fuiste relatando y cuando pudiste vivir y estudiar de cerca la transformación, a lo que sumo, por supuesto, con mi propia mirada y experiencia, la pregunta puede ser, ¿consideras que detrás o dentro, no detrás, dentro del trauma está el tesoro de nuestra encarnación, por llamarla de alguna manera? Claro que sí. Dentro del trauma, no detrás, está Sí, sí, dentro. sí, sí, dentro del trauma. Sí, muy bien esa aclaración que hiciste, está dentro. Ujú, El trauma es algo que se desconectó en nosotros porque lo desconectamos porque no lo podíamos integrar, entonces lo corrimos, hicimos ujú, desconexión. Hicimos una desconexión neuronal, hicimos una desconexión emocional, hicimos una desconexión álmica también. ujú. Hicimos una desconexión. Claro, claro. Hay una desconexión. Entonces, lograr llegar a ese lugar, que a este es la técnica, llegás a ese espacio de una manera que, que es como si te llevaran, lo digo por experiencia propia, porque yo también lo pasé, como si te abrazara, como si te sintieras abrazada, que llegas ahí, lo ves. Sentís, bueno, ahora lo veo, restauro, es como si si hiciéramos dos pisadas, ¿no? Una es la pisada del trauma y la otra la pisada de la restauración. Mm, Es como que vas a poder empezar a hacer una pisada, una huella de restauración. ujú, Cuanto más trabajes esa huella de restauración, esta desconexión ya tiene el puente, ya sanó. claro. No es un solo día, es un trabajo. Es un proceso. Es un proceso. De Ujú, indagación compasiva es tan fuerte el proceso que Gabor, ellos dicen que no es como una terapia común que vas todas las semanas, no. claro. No, no, no. Es como si quien está en una constelación, es como ese proceso, ¿no? Como una constelación es decir, wow, constelar una vez cada 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, esto no es así, pero tenés una sesión y la próxima decidís vos cuándo, ¿no? No lo decide el terapeuta, no es que te anota una agenda los miércoles. Claro, sí. Pero No, aparte entiendo que no concluye solamente, ir tomándolo como que no concluye cuando uno sale de ese espacio exact- físico, sino que uno continúa transitando ese proceso, porque lo ex- lleva en sí. exactamente, Mm, exactamente. Y ujú, él propone, y el equipo propone que se haga como un proceso de 5 encuentros en más o menos 3 o 4 meses, ujú, si es necesario. claro. 5 encuentros, 3 o 4 meses. Vos sacás y decís, bueno, pero yo cuando voy ¿no? Ni siquiera ese. Sí, 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 sí. Si vos querés ir tres, vas tres y volvés en otro momento. Es Mm. como, es un proceso muy profundo, Y, muy y respetuoso porque va entendiendo el camino y tomando, respetando la decisión del consultante todo el exacta- tiempo. Ujú, exactamente, sí. ujú, Este es el proceso para mí es una mirada de todas las que trabajé, todas las personas que trabajan en trauma son muy amorosas, ¿sí? ujú, Em, y las miradas son muy amorosas ujú. también, es Claro. cierto. Sin embargo, acá yo lo que encontré es que hay que pasar hay que pasar a ser directivo, porque en el trauma te van dirigiendo a ser indagativo, Ujú, indagar.
Y yo lo que descubrí en este espacio, que siempre lo digo, es que en la mentoría descubro que yo soy amorosamente directiva. Bueno, creo que estoy trabajando en eso, ¿no? No sé si soy, a ver, Ale, reformúlate. Creo que estoy en el proceso de no serlo tanto, pero yo me encontraba siendo amorosamente directiva, y ahí me di cuenta y no era indagativa, Claro. ¿sí? Entonces dije, acá hay un tema, ¿no? No es lo que yo creo que está, aunque yo vea el síntoma, la estructura psíquica, no es lo que yo veo. ¿Cómo hago la pregunta compasivamente para que la persona tenga su respuesta en el cuerpo? Porque lo que trae esto es la memoria implícita que está en el cuerpo. Cómo trabajar con ese cuerpo que nos trae una memoria desde un temblor, desde un movimiento simple, desde el dolor, desde la inquietud, desde la transpiración, desde los movimientos de los ojos, cómo nos trae esa memoria, ¿no? Muy interesante. Se me vería la imagen del terapeuta que acompaña estos procesos de indagación en el trauma, como alguien que se sienta al lado tuyo con una caña de pescar. Sí, se me viene esa imagen como que te ayuda y te muestra por dónde es, hacia dónde tenés que apuntar tu reel para poder pescar ese dolor Sí, justamente, ¿no? sí. Y también como diciendo, ¿cómo tirarías la caña de pescar para pescar? Claro. ¿Cómo es tu Sí. forma más adecuada? ¿Cómo te Ujú. sientes cómodo? ¿O qué te es difícil cuando tiras la caña? Pensé, con la pregunta, ¿es lo que estás Claro. diciendo? Sí, Con sí, la sí. pregunta. Y también cuando no hay pregunta, hay cuerpo, ¿no? Cuando haces la formación te hacen hacer tríadas durante todo el año, una tríada por semana, la verdad que es súper intensivo la formación. Y había momentos ya no sabíamos ni qué queremos hablar, porque nada, ¿no? Era como, Claro. qué sé yo, ¿viste? Y yo me acuerdo que a mí yo estaba haciendo de cliente, o ellos le dicen cliente, yo le digo Ok. consultante. Había alguien que estaba haciendo de terapeuta y un observador, ¿no? Y yo le dije, no sé, y de repente me encuentro moviendo los pies abajo, haciendo así, ¿no? Y yo dije, mira, no sé, pero estoy moviendo los pies, le digo, ¿no? No sé por qué los muevo, ¿no? Y ahí empiezan las preguntas, ¿no? Y de ahí sale un recuerdo de los pies, ¿no? Para que veas cómo funciona, lo traigo como ejemplo, ¿no? Un recuerdo de mis pies moviéndose, donde en el colegio donde yo iba, después hice un escrito que se llamaban los zapatos de papá, un relato que se llaman los zapatos de papá, donde yo estaba en la sala de dirección del colegio, sentada en una silla, era un lindo sillón, con la directora que me había llamado, que era una inglesa, que ponía una taza, un té y te ofrecía un té y te hablaba y me preguntaba cosas, ¿no? ¿Cómo está en tu casa? ¿Cómo te va? Y me habían llamado a la dirección Alejandra Stern, tenés que ir, Delia me Oh, llamó. Y yo dije, y yo estaba con los pies así en ese momento. Y ahí recordé que los mocasines de mamá. Para el colegio yo tenía un uniforme y tenía que llevar unos zapatos negros abotinados. Y no tenía, mis padres se habían separado, yo tenía en ese momento 11 años, mis padres se separaron antes, pero yo en ese momento tenía 11, mi padre vivía en Brasil y las comunicaciones en el año 76 eran muy diferentes a las que hay hoy, ¿no? Era cero, llamar a la operadora, cero, llamar, los giros de dinero eran diferentes y la noción patriarcal era diferente también. Todo era, hoy estamos en una mirada patriarcal, pero la de antes era diferente también. Entonces mamá le reclamaba los zapatos negros eh, para la nena. Entonces papá me trajo unos mocasines color guinda, oh, guinda. Y para mí me decían eran hermosos los zapatos de mi papá. Entonces yo me puse los mocasines guinda y fui al colegio con los mocasines. Cuando vi a la directora inglesa, dije, caramba. me encanta. Y yo movía los piecitos así. Y en un momento se ve los pies para atrás. Y lo recordé, porque me di cuenta que me iban a decir algo.
La directora no me dijo nada, me dijeron: ¿Qué es este? No sé, me dice, yo no sé, me ofreció un té, le dije yo. Y con los años, ya era adolescente, yo terminando la secundaria, que debería tener 16, 17, tomando una merienda con mi madre, salió este tema. Y ella contó que después la llamaron, ella, mamá nunca me había contado, y le preguntaron qué estaba pasando en la casa, y ella contó, bueno, que se habían separado y no sé qué, y esos zapatos guinda, entonces, bueno, entonces, ahí quedó y le dijo, se los regaló el padre. Entonces la directora muy sabia le dije, bueno, esos zapatos quinta se los vamos a dejar hasta que ella termine de hacer el duelo de su padre. Fue como, ¿viste? Y ahí yo Qué entendí, belleza. como fuerte, ¿no? Como, ¿y qué pasó en ese ejercicio? Es que algo todavía había que poner en palabras, en mis palabras, en esta edad, porque todo lo que traemos nos va, con los años nos vamos viendo de otras maneras, con otras perspectivas, con otras Claro. experiencias, con otros lenguajes. Entonces ahí algo tuvo que ponerse en palabras nuevamente y fueron, bueno, esos zapatos color guinda, un día ya a los casi 28 años, cuando recién ahí los di. Así que tardaron. Oh, Sí, o menos, tendría menos, 25 ponele, pero no fue ahí nomás, ¿viste? claro, claro, claro. No fue automático, digamos, no fue rápido el proceso. Exacto, Me quedé pensando en esta idea también de que cuando el consultante se acerca y aborda o va indagando el trauma, tiene que haber también un proceso por parte del consultante de entendimiento compasivo sobre esa desconexión, entiendo yo, porque por ahí tendemos a ser autoflagelarnos, flagelarnos y ser exigentes. Entonces también el terapeuta, entiendo, tiene que hacer una aporte allí para que no haya un castigo por haberse desconectado. claro. Así es, María del Carmen, así como lo estás diciendo. Las herramientas que nosotros adquirimos en este proceso son herramientas que yo no he adquirido en otros lugares, algunas sí, pero acá con la cualidad de la compasión. Es como común denominador, Bien. compasión. Después ponemos las herramientas arriba. Sí, 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 sí. ¿Sí? Entonces, acá hay herramientas que son como métodos, estrategias, como un gran hay muchas, no usás todas en una, ¿no? Pero vas viendo, ¿no? Cómo mirarnos compasivamente, no siendo exigentes, juzgándonos, ni poniéndonos como víctimas tampoco. Ujú. De la mirada de la víctima, ¿no? Esto es, Claro. que no es que no hayamos ido, no estoy diciendo que no, pero es necesario salir en algún momento, Sí, reconocer, sí, sí. hacer un movimiento, ¿no? La víctima sí existe, no es que no, pero hay que hacer un movimiento y no hay que Sí, quedarse en ese lugar. Entonces, y es esto, ¿no? De hacerlo de manera compasiva, como te ablanda el corazón, como una manera de ablandar el corazón. Y digamos, lo que yo te puedo decir y que han dicho los pacientes es que no entienden, empezaron, quiero mirar esto y fuimos a otro lugar y que sienten como que algo cambió internamente, pero no entienden bien qué es, mm, ¿no? Y es esto, y me parece que es así, Freud decía que el entendimiento, el saber sobre lo que sucedió, no te da curación, te da el proceso interno que es mucho más profundo de lo que nosotros creemos en un simple relato. claro, Sale del relato, acá se sale del relato. Es entrar a lo que tu cuerpo, tu templo, tu vasija viene trayendo, ¿no? claro. Entonces, ver qué hay. Uy, hoy salió esto, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto, lo ponemos en otro lado, lo esparcimos, lo hacemos otra cosa, ¿no? Es como eso, pasarlo para otro lugar. Mm, Como, es un trabajo muy, em, es de una profunda sanación. Yo he tomado también sesiones de indagación compasiva y pues, yo vine por esto y salí y todo cambió y no sabes qué pasó. claro, claro, sí, 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 sí. Tan visual como una constelación, por ejemplo. Claro, o como en las constelaciones que vos vas por un tema supuestamente, vas llevando un tema, pero resulta que Claro. termina disparándose para otro. Al otro lado, pero es Sí, visual, sí, sí, vos lo sí, podés ver. claro, Acá claro. es como Es, una.
Te diría sensacional, que cuestión de me van a decir, sensaciones. claro, me van a decir que no, pero yo te lo voy a decir igual, es como vibracional. Claro, sí, bueno, yo lo ponía como sensaciones, sí, que Claro, es también, una sensación, claro, exacto. Es sí. como, y es muy sutil y es muy profundo. Mm, ujú, Es una mirada muy, eh, para mí muy acertada, ¿no? Sobre lo que... Y trae la mirada de la teoría polivagal, pero con un método de utilizar esas teorías de una claro, forma, armó un canal que no, las otras personas, yo estudié la teoría polivagal, es muy interesante, pero no tenía cómo claro, hacerlo. El cómo claro, no me alcanzaba. mm, Entonces, y esto fue como unión, la verdad que estoy muy contenta de haber hecho ujú. esta inversión de tiempo, espacio, cuerpo, espíritu, Mente, mente, todo, ¿no? Porque la verdad que fue estudio y sigo porque no termina, ¿no? Y poner tu propia impronta en ese lugar. ¿sentís que también hay una mayor apertura para acercarnos a este tipo de herramientas? Porque hay un mayor entendimiento Sí, en la gente también, en el público, digamos. sí, creo que sí, y me alegro que así sea. Em, sí, hay mayor entendimiento, hay mayor acercamiento, como que hay algo, tanto esta mirada de Gabor como otras miradas, ¿no? Como la de Peter Levine, que trabaja mucho Ujú, ujú. en práctica, que nosotros ya trabajamos con Gabor la toma la experiencia. Es como vos tenés que ya saber eso. Eso Claro, es el gran tema de, viste, había que estudiar. Yo no hice la formación con Peter Levine, hice 2 cursos nada más, pero no hice la formación, pero tuve que estudiar, tuve que leer, ¿no? ponerte a tono. Claro, norma tono. Yo dije, en todos no podía ser. Bueno, sí siento que empieza a moverse, las constelaciones también, empieza a moverse un poco más de esto estructurado conocido, que hay personas para esa estructura, para ese Claro, conocimiento, y claro. hay otras que pueden un poco más, porque yo siento que esto va un poco más. Mm, mm, Realmente siento que sí. Y para mí, yo con los años me puedo denominar como una psicóloga más espiritual, no, digamos, como entendiendo la espiritualidad como una dimensión de nuestra vida, más humana, más ubuntu, más, más, más cercana en relación a, a todo, a la naturaleza, a todos los seres, ¿no? Entonces entiendo que ahí hay un lugar muy espiritual, no religioso, pero sí espiritual, de mucho trabajo de personal, de meditaciones, de transformaciones, hay un trabajo muy fuerte, mm. que cuando empezás a hacer la formación te das cuenta, wow, todo lo que tengo que hacer todavía, ¿viste? O Claro, todo lo que sí, tengo que trabajarme, ¿no? claro, claro, claro. Y a mí me parece, no sé, a ver, será que, vuelvo a decir, mi doble escorpio me lleva a esos lugares, no puedo hacer otra cosa. Claro, me viene también esto se inicia un camino hacia la trascendencia, o aceptando y entendiendo, comprendiendo lo que Ah, implica una trascendencia. exactamente. Mm. Eh, ent- Hay mucho, ¿no? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Todo esto que está dando Claro, vuelta. sí, 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 sí. Y para mí el propósito en la vida es vivirla, Claro, ¿no? Y vivir y encontrar tu camino, si nos dedicamos a ver cuál es pero si la vivo, voy a encontrar ese camino que me haga sacar esta capa de la serpiente cada vez más, ¿no? claro, Hacer esa transformación. claro, claro. Eh, bueno, y realmente todo lo que yo hago en el consultorio, yo ya lo transité o lo estoy transitando, lo sigo, no es eh, cuando hasta cuando comencé, yo sí, soy paciente de diván de mucho tiempo, ¿no? Seguro, seguro. No lo hice, pero desde todos los aspectos. Y creo que ese es como mostrarnos como personas, Mm, ¿no? ujú. Creo que es el gran desafío de este tiempo. Sí, Antes decía que absolutamente. la disociación, pero mostrarnos como personas. Gabor en una en un curso que está dando, un seminario que da, que es para los que damos, dice la frase, porque en realidad somos personas trabajando con personas. A mí esa frase me quedó grabada. Tan Somos, básico, entre comillas.
Entonces, tengo un grupo que lo voy largando todos los años, que es para quienes trabajan con personas en lo que es el ámbito de la salud o la educación, que Ujú. se llama Mirar nuestras prácticas, personas trabajando con personas, porque me pareció como, a ver, Claro, sí. vamos a supervisar, vamos a mirar, pero primero somos personas trabajando con personas. Esa cosa tan clara, dije, pero claro, ¿no? Así que bueno, bueno, puedo hablar horas de esto. Sí, 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 no, y evidentemente también nos, nos encuentra en este, en ese, vos sos doble Scorpio, yo soy ascendente de Scorpio, así que entiendo ¿Qué entrevista? Podemos quedarnos en el trauma horas y no la y perfectamente. No, 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 no. Entiendo perfectamente el tema de bucear en las oscuridades y las sombras, así que sí, no te preocupes, no te preocupes. Pero quiero que también nos cuentes qué vamos a encontrar o qué va a haber en el seminario que vas a dar en Burukuyá. sí. ¿Cómo fue que le cuentes también a la audiencia cómo fue esta propuesta de venir a Burukuyá? Bueno, la propuesta viene de una hermana de camino, digamos. Bueno, yo ya la había hecho acá y ella es una hermana de camino, la Instantes del Alma, ¿no? La Cerantes, Lidia Cerantes. Ella cuando ve la propuesta acá en Concordia, que es la propuesta que se llama Cultivar la presencia compasiva como terapeuta, cuando ella ve, me dijo, yo quiero ir y no, bueno, Alejandra, me resuena que vengas acá. Bueno, vamos. Me dice, ¿cuántos necesitas? Le dije, "Mira, necesito un número impar, múltiplo de tres. Lo que necesito que sea múltiplo de tres, si no, se puede hacer igual, pero que sea el mínimo 9 y el máximo 21. Bueno, hay 18, así que estamos en un número divino. Genial, ¿Sí? genial. Ya está, para mí ya cerremos acá, para mí ya está, cerralo y después vemos. Bueno, y viene así, una hermana de camino, ¿no? Una mujer de la espiritualidad femenina que nos conocemos desde otros espacios y le gustó esta propuesta. Ujú. Entonces, esta propuesta viene a través de, yo le dije, sí, vamos, yo me daba un Burucuyá, me dijo, después vamos a ir a Corrientes, bueno, vamos a donde quieras, le digo yo. Aparte, Lidia es tan especial, Lidia Cerantes es una mujer de un corazón tan grande Sí. y una capacidad de albergar, de acoger y de dar, ¿no? Las dos, con recibir y de dar, que para mí es un honor. Y como mujer de camino, es un honor que me haya invitado, ¿no? En lo que implica el camino de la espiritualidad femenina, para mí es un honor que ella haya dicho, Ale, quiero que vengas acá. Entonces, una invitación no se rechaza, ¿no? Entonces, allá vamos. Y cultivar la presencia compasiva, siento que cultivar es un término muy adecuado, aunque la presencia y la compasión Ujú. habitan en nosotros, hay que cultivarla, hay Claro. que buscarla, ¿no? Y con lo que y cuando un terapeuta puede trabajar con esas dos cualidades, que la presencia y la compasión, y darse cuenta en esos 40 minutos, 50, 60, una hora de proceso terapéutico, el que haga, tirar personas trabajando con personas, ¿no? Cualquier tipo de terapeuta, no estoy hablando de psicólogos solo, médicos, puede darse cuenta que esas cualidades no están presentes, algo energéticamente sucede en la resistencia con el paciente, cliente, Con coach, el otro. Ujú. el otro. También sucede con las personas. Entonces, Lee me dijo, mira, vuelvo a esto, ¿no? Porque originalmente era cultivar para los terapeutas. Dijo, y acá le dije, bueno, podemos armar, porque la presencia, como la mirada de Gabor es personas trabajando con personas, cuando vos trabajás con terapeutas, yo trabajo la persona, no el terapeuta, Claro, claro. ¿correcto? Entonces dije, bueno, podemos hacerlo para todo el público, digamos, no necesariamente terapeutas. Y hay unos cambios que, porque hay algunos ejercicios que son específicamente para terapeutas, eso no los hago, hago los otros, digamos, Claro, pero sí, 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 la sí, verdad. Ujú. así que bueno, esta es la idea. La presencia, que nosotros, hay diferentes niveles de presencia, ¿no? Entonces, hay presencias que son, estoy presente acá con vos, respiro, me conecto con la respiración, estoy presente. Pero la presencia que nos referimos acá es la presencia de la desconexión, ¿sí?
Entonces, cuando uno reacciona contra una persona de que dice algo, imagínate como terapeuta, pero solo como persona. Con terapeuta es una responsabilidad mayor. Sí, Pero cuando uno reacciona con una persona, cuando dice algo, o se va, o no le contesta, o algo le parece, ahí ya tocó un lugar de la presencia. Te tocó una desconexión profunda, de esta que hablábamos al principio. claro, Entonces, el trabajo para que se propone es a través de ejercicios muy suaves, vamos a ir dándonos cuenta internamente cuando yo me pongo así, ¿no? Como claro, reactiva no para llegar al lugar del trauma, puede ser que alguno llegue. Y claramente vamos para sostener y para guiar y llegar a ese lugar y sanar, ¿no? Lo posible. Pero es poder entender que cuando yo soy reactiva o reactivo hacia ciertas situaciones, es que tocó ese lugar donde no tuve que cortar la presencia claro. para poder sobrevivir, Mm, ¿sí? Sea cualquier situación, que mi madre se fue, que mi madre se fue a trabajar y yo no me sentí angustiada, es decir, no estoy hablando de los grandes traumas. Los grandes traumas también, el corte es necesario, pero seguro, cotidiano hay mucho. Entonces, con esta técnica, no es una técnica, con este método, con este enfoque, vamos a tocar esa compasión para poder mirar ese lugar y poder darnos cuenta que cuando por lo menos se van a llevar en 2 o 3 situaciones de su vida donde se desconectan y tiene que ver con eso. mm, Poder tener una herramienta para mirarlo compasivamente. Es un trabajo que se realiza, yo voy a dar una parte teórica para que puedan comprender, sí, seguro, seguro, seguro. ¿no? Digamos, el diálogo de las ideas va a aparecer también, va a aparecer el diálogo del cuerpo y el diálogo del espíritu, ¿no? Todos los 3 diálogos van a estar. Entonces, va a haber trabajos en díadas, trabajos en tríadas, trabajos con grupos, trabajos con el grupo grande. Digamos, va a ser un proceso de compartir como si fuera una convivencia energía. Lo ideal es que puedan traer algo para compartir, para comer y se estén ahí en ese proceso, porque cuando comparten en el proceso se siguen hilando, ¿no? Las restauraciones. El que no puede, no puede, y está bien, y algo lo Sí, puede hilar y algo todavía está tomado por otro lugar, y está. Pero hay algo ahí que se empieza a hilar. Entonces, ¿qué se van a llevar? Se van a llevar la experiencia sutil de tocar ese lugar donde la presencia se corta cotidianamente, mm, claro, cotidianamente. No es la experiencia de mindfulness que dicen estoy presente acá, mira adelante. Esto es un nivel de presencia, un nivel profundo, digamos, la atención de ser consciente que me desconecto conscientemente, ¿no? Esto es un nivel. Este es un nivel más profundo, que para eso necesito la otra cualidad, que es amiga, que es colega, que, claro. que convive, Adela, que es la compasión. Mm. Condición sino qua non una parte que esté presente. Exactamente. Si no, no lo podemos hacer. Claro. No lo Bueno, podemos. esta actividad se va a realizar el 23, sábado 23 de agosto, a partir de las 9 de la mañana. 9:30 creo que está puesta. Ah, No, perfecto, no me perfecto. acuerdo bien. 9:30 de la mañana, sí, creo que sí. En grupo. Ya, bueno, capaz que ya no hay más cupos, pero bueno, quedará pendiente para otra, si surge la posibilidad para otra actividad después, en Claro, otro momento, pero ya hay una puerta abierta, ya hay un primer aterrizaje en esta región, que sí, también seguramente va a ser muy benéfica para todos los que participen, pero claramente. energéticamente y espiritualmente creo que puede ser muy interesante la apertura que se vaya generando. Sí, gracias. Sí, deseo que sea así. Lo interesante de esto es que se hace en un día de luna nueva y que nosotros Exactamente,
Así que vamos a sembrar ahí presencia, compasión, comunión, vamos, lazo, ¿no? Se va a sembrar, esta es la idea, ¿no? El otro día Lee me dijo, Ale, ¿te diste cuenta? Vamos a sembrar. Dije, bueno, vamos a comenzar con un pequeño ritualito de presencia de Claro que sí, dar, ¿no? para enraizar allí, Claro, enraizar o allí. cerrar, no lo sé, no lo tengo tan claro porque no lo tenía pensado, pero bueno, voy a tener que traer la terapeuta ritualera para pero, no estaba pensado, pero bueno, seguramente lo vamos a hacer. Así. Será bien, será bien. Señora, ha sido un gustazo, casi una hora. Entonces, si a mí me decís, No, "Dame esto", y no, yo no tenés que disculparte para nada, porque en realidad esto es un ida y vuelta maravilloso. Así que no, no, no. Como vos dijiste, también nos podríamos quedar horas porque evidentemente es un tema que nos toca y que nos moviliza de distintos lugares, ambas por supuesto, pero me parece muy interesante abrir esta puerta, insisto, en esta apertura, como para empezar a hablar de estos temas y ir metiéndolo en el imaginario, o no tan imaginario, pero que vaya cobrando presencia. Así que me exactamente. encantó poder hablar de este tema maravilloso contigo. Bienvenida, que sea con mucha bendición y Gracias, seguramente nos volveremos a encontrar. No sé si sería en grupo ya, pero en algún otro momento seguramente sí. realmente sí. Bueno, Así que gracias, gracias, gracias por este tiempo. gracias a vos, María del Carmen. Hermoso espacio. No, por favor. Gracias. Gracias. Un gusto, Bien, Bienvenida y gracias. Que estés bien. Gracias. gracias.